todas esas personas que me están viendo. Yo soy Katy Palma y esto es Katy de Viaje, tu destino en un clic. Hoy vamos a ir mi amiga Valeria y yo a visitar la puerta de Brandenburgo. Como se pueden dar cuenta, está lloviendo. Esto es típico de aquí de Berlín, y aquí entramos en el otoño, por eso que no hay tanta luz, entonces así está frío, como ven al fondo, el Alexanderplatz. Ese es el tren que vamos a tomar hoy. La puerta de Brandenburgo, símbolo de la reunificación alemana, es uno de los sitios más importantes de Berlín que no puedes perderte al venir a esta hermosa ciudad. ¿Cómo llegar? Para llegar a este sitio les recuerdo que deben comprar su ticket, que tiene un costo a partir de 2,90 € en cualquiera de las estaciones. Para trasladarse hasta la puerta puedes hacerlo en bus o en S-Bahn. Nosotros decidimos utilizar el S-Bahn 75 en dirección Bettkreuz desde el Alexanderplatz, para luego bajarnos en Friedrichstraße y luego tomar el siguiente S-Bahn 1 en dirección Mainz. Bueno, y ya estamos aquí en la estación de Brandenburger Tor. Esta es la estación donde deben bajarse para ir a la puerta de Brandenburgo. Les explico rapidito. En esta estación pueden encontrar una información bien interesante, una exposición fotográfica sobre la historia de la puerta de Brandenburgo. Y pues como estamos en tiempos de coronavirus, pues tenemos que usar nuestro tapaboca en las zonas cerradas, sobre todo en los trenes. ¿Qué visitar? Estamos aquí en la puerta de Brandenburger Tor, como ven al fondo. Eso es un símbolo muy importante de aquí de Berlín. Todavía está lloviendo normal, estamos en otoño. Aquí esto es un punto céntrico, donde se reúnen todas las protestas, hacen festivales, hacen de todo aquí, o sea, todo ocurre aquí en la puerta de Brandenburger. ¿Dónde está? ¿No la veo? Hasta los policías. Ya la vi. Brandenburger Tor. La puerta de Brandenburgo, este símbolo de unión, de victoria, de poder y de paz, fue construido entre 1788 y 1791. La Pariser Platz, la plaza parisina. Esta plaza cuadrada fue construida entre 1732 y 1734 en honor a las batallas ganadas en contra de Napoleón. La cicatriz de Berlín, llamada así ya que por ahí pasaba el muro de Berlín. El Hotel Adlon se volvió famoso porque alguna vez en uno de sus balcones fue donde el rey del pop, Michael Jackson, asomó a uno de sus pequeños hijos cuando este aún era un bebé. Tiendas de souvenir. Alrededor de la puerta de Brandenburgo se encuentran diversas tiendas donde puedes adquirir un recuerdo de este viaje y los precios van desde 1 € en adelante. ¿Qué ocurrió en la puerta de Brandenburgo? Bajo sus arcos pasaron desde la real nobleza prusiana, las tropas de Napoleón, hasta las tropas milicianas nazis de Adolf Hitler. Sufrió los embates de la Segunda Guerra Mundial, quedando destruida para luego ser reconstruida y quedar en tierra de nadie al momento de empezar la llamada Guerra Fría. Una vez caído el muro, los habitantes de esta ciudad se preocuparon por reconstruirla nuevamente para convertirla así en uno de los símbolos más importantes de esta ciudad. Y hay un dicho muy común aquí que dicen que si tú pasas por el medio de las dos columnas de la puerta de Brandenburgo te va a dar suerte. ¿Por qué? Porque anteriormente solamente por aquí podían pasar los reyes, es decir, la nobleza. Y de los lados pasaban solamente los plebeyos. Así que vamos a agarrar suerte.
dónde comer. Entre la estación de tren y la puerta de Brandenburgo hay pocos restaurantes, algunas cafeterías y pequeños kioscos de comida. Pero nosotras, antes de iniciar nuestro recorrido, ya habíamos comido un plato alemán, que ya verán cuál es. Aquí estamos comiendo, almorzando un típico currywurst en la parada del Alexanderplatz, buenísimo. Pero este viene con granos y todo. ¿Qué cuesta? ¿Cómo le dicen en Venezuela? Caraota. Y aquí con esta hermosa fuente de fondo en la embajada de Francia me despido de ustedes, no sin antes decirles que por favor se suscriban a mi canal de YouTube, comenten aquí abajo, denle like, compártanlo, coman una arepa, hagan lo que quieran y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!